y le dije, Señor, ¿qué hablamos a la iglesia? ¿Qué quiere y qué necesita oír la iglesia el 14 de diciembre? Y el Señor me inquietó en el corazón hablar acerca de cómo cerrar y cómo iniciar un nuevo año. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo cerrar y cómo iniciar un nuevo año? Estamos a puertas de cerrar el año 2025, pero también de entrar a un nuevo año, una nueva temporada, un nuevo tiempo. Y yo sé que usted puede conmigo confirmar que Dios ha sido bueno y podemos declarar ebenecer, ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero Dios siempre tiene más. ¿Usted me escuchó? Dios siempre tiene más. Entonces, ¿cómo cerrar y cómo iniciar un nuevo año? Y tomé por texto base el que está en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses 1, 6. Mire lo que dice la palabra. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice la escritura: estando persuadido de esto. Hermano, ¿qué le habla a usted esa palabra de persuasión? Persuadido. ¿Qué es persuadido para usted? Estando persuadido. ¿Qué es persuadido? A ver, ayúdeme. ¿Qué es persuadido? Podemos decir convencido, seguro. Poder estar seguro de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que Dios añada bendición a su palabra. Por favor, léalo conmigo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Digan amén. Gloria a Dios. Mire, está claro que este versículo que está escribiendo Pablo aquí a los filipenses se refiere a la buena obra de la salvación. Preste atención a eso porque yo no quiero confundirlo a usted. El apóstol Pablo está hablando aquí: estén persuadidos, seguros, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La pregunta aquí es, ¿cuál buena obra? Bueno, yo no quiero confundirlos. La buena obra a la que se refiere Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, es a la buena obra de la salvación. Dios fue quien la comenzó, Él la perfeccionará hasta que Cristo venga. Sin embargo, ¿por qué tomo este texto para hablar de cómo terminar un año y cómo empezar un año? No necesariamente este texto es exclusivo de la salvación. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios inicia, lo perfecciona. No podemos pensar que este texto se limita solo a que es la salvación, algo que Dios inicia y perfecciona, sino que cualquier cosa que Dios haya iniciado, Dios no lo deja a medias. Dios lo termina, Dios lo perfecciona, Dios lo culmina. Es más, Jesús mismo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 28 al 30, y lo parafraseo porque el texto usted lo conoce. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y saca los cálculos para ver si le alcanza para completar la obra que piensa hacer? No sea que después no le alcance y quede en vergüenza. Entonces fíjese que incluso Jesús mismo habla de que es bueno empezar algo pero también terminarlo. Entonces pensar que el texto de Filipenses capítulo 1 versículo 6, donde dice la buena obra se limita, es exclusivo solo de la salvación, estaríamos limitando entonces el poder de Dios para decir que todo lo que Dios inicia lo termina y lo perfecciona. Ahora, entonces, para ir asentando la idea, todo lo que Dios comenzó en nosotros lo perfeccionará. ¿Lo escuchó? Todo lo que Dios empezó en nosotros, ¿lo qué? O sea, no solo la salvación, sino todo. El Señor lo perfeccionará. Tu vida espiritual, tus finanzas, tu salud, tu familia, tu vida laboral, todo el Señor lo perfeccionará. Y fíjese cómo está escrito el verbo. Me gusta prestarle atención a los detalles. Dice perfeccionará. Ese verbo en futuro indicativo, el verbo perfeccionará. Futuro indicativo. Esto quiere decir que, escuche esto porque me causó mucha impresión y reciba la palabra. Esto quiere decir que sucederá en el momento actual. O sea, no importa cuándo usted lea esto,
No importa cuándo usted lea que el que empezó la buena obra la terminará, la completará, la perfeccionará. No importa cuándo lo leamos. Dios está trabajando en perfeccionar lo que empezó en nuestra vida. Aleluya. Gracias por su entusiasmo. Le dije que Dios está trabajando por perfeccionar lo que empezó en nuestra vida. Entonces usted dirá, pastor, ya el año se acabó y yo no vi nada. Puede pasar, ¿no? Pastor, ya el año se acabó y llevé más garrote que la gata ladrona, ¿no? Pastor, ya el año se acabó y no vi nada. Bueno, pues escuche esto, que la ventaja de los ciclos que terminan, la ventaja de los ciclos que terminan es el inicio de algo nuevo. Que cuando algo está terminando es porque va a empezar algo nuevo. Que cuando algo está acabando es porque algo está a punto de iniciar. Y yo quiero declarar una palabra sobre su vida. En el 2026, el inicio de lo nuevo de Dios a nuestras vidas será mejor. Oh, gracias por su entusiasmo. En el 2026 Dios estará trabajando en perfeccionar todo lo que comenzó, incluso que no se completó en el 2025. Entonces, generalmente cuando las cosas no salieron como lo esperábamos, porque seguramente usted puso sus proyectos de 2025 y están aquí y hemos orado por esto, y usted puso sus proyectos del 2025 y usted dice, nada de lo que puse se cumplió. Entonces, cuando generalmente lo que esperamos que ocurra no sucede, no sale como esperamos, el empezar de nuevo se convierte en una esperanza. ¿No le parece a usted? Dice, bueno, el 2025 no fue, pero sé que en el 2026 el Señor lo hará. Pero a veces puede pasar lo contrario, puede suceder que no fue tan bien. ¿Cuánto le fue bien el año 2025? Amén, gloria a Dios. Y puede pasar que no fue tan bien, que lo disfrutamos tanto y dimos lo mejor de nosotros, que no queremos que el año termine. Miren los contrastes. Entonces a veces puede que alguien diga, no, que acabe ya, que llegue el 31 de diciembre ya, porque necesito acabar este ciclo y empezar un nuevo ciclo. Pero puede que alguien diga, no, me fue tan bien. No, es que fue un año de tanta bendición, fue un año de tanta alegría, lo hice tan bien, cometí los menos errores posibles, porque seguramente nos equivocamos en algún momento, pero qué bueno decir, me equivoqué menos este año. Y el año 2026 me voy a equivocar mucho menos. Entonces es tan bueno el año que llegamos a pensar, no, pues que no se acabe, que no termine. Pero ¿qué pasa? Eso nos puede mantener limitados hacia el crecimiento. ¿Me escuchó? Ese pensamiento nos puede limitar hacia el crecimiento. Recuerde lo que dice la palabra, aquel que empezó la buena obra, no solo la salvación, sino todo lo que Dios empezó en usted. Su crecimiento espiritual, su crecimiento como trabajador, su crecimiento estudiantil, su crecimiento en la familia, su crecimiento en algunos buenos hábitos. Que todo lo que el Señor empezó, Él lo perfeccionará. Entonces, el pensar de que no fue tan bien este año, que no queremos que termine, nos limita a pensar de que Dios siempre tiene algo mejor. ¿Me escuchó? Dios siempre tiene algo mejor. Ahora, si este año fue bueno, para los que este año fue bueno, gloria a Dios, ¿sí? Y qué alegría que usted pueda tener ese pensamiento. Si este año fue bueno, hay más oportunidades. Dios puede perfeccionar el año 25. Si el año 25 fue especial, el año 2026 puede ser extraordinario. Ahora, si este año no fue muy bueno, porque también puede que algunos digan, no me fue tan bien. Si este año 2025 no fue tan bueno, pues siempre habrá algo mejor y Dios lo puede perfeccionar. Entonces, ¿qué quiero decirle? Dios no quiere que seamos estáticos. ¿Me escuchó eso? Dios no quiere que seamos pasivos y mucho menos que seamos conformistas. Gracias. Hay gente que se conforma fácil. Tengo la papita. ¿Escucha? Tengo las alpargaticas. ¿Sí saben qué es alpargata, no? ¿Sí? Tengo la almohada que me dejó mi tatarabuela, ahí la tiene y como está buena, entonces, tengo el colchón que me heredó mi tatarabuelo, ¿no?
Y ese colchón que le toca a medianoche pararse a descansar. De vez en cuando por ahí sale el resorte. ¡Ña! Hermano, sí, tal vez usted tiene un colchón y ahí puede descansar, pero ¿por qué se conforma? Si todo lo que Dios inicia lo puede perfeccionar. Y si Dios le dio un colchón y ahí usted ha dormido y durmió su tatarabuelo y su bisabuelo y su abuelo, ¿por qué no creer que Dios le puede a usted dar un colchón nuevo? Porque Dios lo puede perfeccionar todo. Oh, gracias. Dios no quiere que seamos estáticos. Ahora, hay que saber interpretar esto, ¿no? No quiere decir, ¿cuánto llevas el colchón? 8 meses. Sáquelo para que entre lo nuevo. No, está nuevo, hermano. Entonces hay que saber interpretar esto. Diga conmigo, Dios no quiere que sea estático. Dios no quiere que quede pasivo. Y mucho menos que me conforme. Porque Dios es un Dios de progreso. Dios es un Dios que mira hacia adelante. Mirar hacia atrás no está bueno. Mirar hacia atrás convierte estatuas en sal. Por eso siempre proyéctese a mirar hacia adelante. Ahora escuche esto, hermano. ¿Dios aprecia sus logros pasados? Sí. Y Dios se para y aplaude. Ese es mío, qué bueno. Dios aprecia sus logros pasados. Dios se contenta de quién eres en el presente. Pero escúcheme algo. Dios ama con todo su corazón lo que serás en el futuro. Por eso el 2025 ya pasó. O por lo menos nos quedan apenas unos días, 17, para disfrutar del 2025. Para creer que si el 2025 no fue tan bueno, Dios puede hacer un 2026 mejor. Y si fue bueno el año 2025, que Dios puede perfeccionar lo bueno del año 2025. O sea que nosotros vemos en Dios un Dios de progreso. Nosotros vemos en Dios un Dios de avance. Y Jesús fue un ejemplo de esto, y qué bueno que la temporada me permite ejemplificarlo con esto. Jesús nace en un pesebre, ¿y dónde termina? Nace en un pesebre, ¿y dónde termina? ¿Ah? En el reino. No me diga que en la cruz. Termina en el reino. ¿Por qué? Porque Cristo no quedó en la cruz. Fue a la tumba, resucitó los 3 días, después estuvo 40 días con sus discípulos y con otros 120 les dijo, me voy a la diestra del Padre, pero volveré. O sea que nosotros vemos en Jesús progreso. Nació en un pesebre, pero terminó en el trono. Ahora, el cierre de un ciclo es bueno. ¿Sí? Estamos cerrando el año, qué bueno. El cierre de un ciclo es bueno. Pero lo es más el inicio de un nuevo ciclo. ¿Ve? O sea que el cierre del año es una oportunidad para empezar un nuevo ciclo. Diga conmigo, perfección. Hacer algo mejor. El 2026 es el año para hacerlo mejor. Gracias. Que yo serví. El 2026 es el año. Se acabaron los amenes. Para servir mejor. No, que yo fui productivo. El 2026 será el año para hacerlo mejor. Que yo fui buen padre. En el 2026 será el año para hacerlo mejor. Que yo fui dadivoso en la iglesia. En el 2026 será el año. Ahí ya baja el gozo, ¿sí? El 2026, diga conmigo, es el año donde todo lo haré mejor. Ahora, con esto busco que reflexionemos sobre el año que está terminando. Y pueda que algunos quizás nos pese algo, ¿verdad? Errores, decisiones impulsivas, descuidos espirituales. Sí, porque en el 2025 me descuidé espiritualmente. Y por ahí ya que vi que se ponía el café 80, me pellizqué y volví. Pero ¿por qué no quizás el 2026 poder estar espiritualmente más activo, servicial? Quizás vivimos en el 2025 etapas difíciles. Y lo bueno es que la Biblia muestra que Dios no se enfoca en el comienzo, que Dios se enfoca en cómo termina la historia. O sea, Dios no se enfoca en el comienzo, Dios se enfoca en lo que Él puede transformar. Y dice el texto que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Tal vez no empezó bien, pero el Señor la perfeccionará. Y no sé cómo va su año, no me cuente, no me diga. O sí cuénteme, pero no en este momento. No sé cómo va su año, pero lo que sí sé es que Dios puede hacer que tengamos
el mejor cierre de año de nuestras vidas. No, usted no me escuchó eso. Lo que sí sé es, no sé cómo está su año, no sé cómo está su finanza, no sé cómo está su alacena, no sé cómo, ¿sí? Algunos dirán, estrés más embolatado, no sé cómo va eso. Pero lo que sí sé, hermano, es que Dios puede hacer que tengamos el mejor cierre de año de nuestras vidas. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo espera usted cerrar el año 2025? ¿Se ha preguntado usted eso? No me meta que espiritualidad aquí, que no, que botado de rodillas allá en silicio. No me meta aquí, que yo sé que no, ¿verdad? Pero si es así, que bueno. La pregunta, ¿cómo espera usted terminar el año 2025? Piense ahí por un momento, piense. Al lado de mi familia, con una mesa servida, con alegría, con saber que todos están bien. Ahora, recuerde que en enero también hay que gastar, ¿no? Ahí se acabaron los amenes. Si usted paga arriendo, recuerde que en enero hay que pagar arriendo, ¿no? Que en enero ya entran los niños a estudiar, que en enero hay que pagar servicios. Así que un consejo, no se lo coma todo ahorita en diciembre. Guarde. Ahí me miraron feo. Guarde. ¿Cómo desea usted cerrar el 2025? Mire, yo deseo cerrar el 2025 como dice el Salmo 65. Salmo 65, 11, 13. Yo deseo cerrar el año así. Mire lo que dice el Salmo 65, 11, 13. Tú coronas el año. Ese para usted que corona el año, ¿qué es? Es una frase muy coloquial en nuestro lenguaje. ¡Y coroné! ¿Cierto? Cuando hablamos de coroné, ¿es qué? Gané, terminé, lo concluí, lo hice. Mire lo que dice el Salmo de David, que además es una alabanza de gratitud. Mire qué hermoso. Tú coronas el año con tus bienes, y aquí refiriéndose al Señor. O sea, está diciendo, mire, no hay año que Dios termine mal. ¿Usted no escuchó eso? No hay año que Dios termine mal, porque Dios corona el año con sus bienes. Y tus nubes destilan ¿qué? Grosura, abundancia. Verso 12. Destilan sobre los pastizales del desierto. Oiga, sobre los pastizales del desierto, algo imposible de creer para el hombre, porque en el desierto ¿qué hay? Sequedad, escasez, pero dice destila sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Verso 13, mire cómo termina este verso. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún. ¿Sabe cómo quiero cerrar yo el año 2025? Como dice el Salmo 65. Coronas el año con grandes cosechas, pero termina diciendo el verso 13, dando voces de júbilo y aún cantando. ¿Sabe cómo cerraremos este año? Este año cerraremos el año 2025 de pie, con las manos en alto, levantando bandera y cantando de júbilo y gratitud al Señor. Alguien que lo crea, por favor. Sí, diga, ese será el cierre de mi año 2025. Oh, sí, aleluya. Ahora, fíjese, yo quiero creer que el año 2025 se corona, se cierra, se termina con una abundante cosecha para usted. Sí, que no pasaremos escasez, que no nos sentaremos a mirar por el balcón a ver, no esperaremos que el vecino nos llame, míreme que un buñuelo venga por él. No, que antes al contrario, el que llegue a su casa usted le dará. Ahora, eso es bonito y todo, pero quiero dejarle 4 principios bíblicos para cerrar el año. ¿Me escuchó? 4 principios bíblicos para cerrar el año. Y apenas el tiempo. Aquí, barato sí, creo que a la 1 ya estamos saliendo de ahí. No, no es cierto. No es cierto, porque los emprendedores los están esperando a ustedes. Pase por allá por los stands de los emprendedores. Creo que no fían, pero tienen datáfono. Tienen datáfono, ¿no? Tarjeta de crédito ahí, listo. Mire, 4 principios bíblicos para cerrar el año. ¿Qué cree usted que es un primer principio correcto para cerrar el año? ¿No? Aquí podríamos divagar, pero el número 1, ser agradecido. Un principio bíblico, bueno, podrían enumerar muchos principios, ¿verdad? Pero creo que estos 4
sirven. Número 1, gratitud. Mire lo que dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Primera carta de Tesalonicenses 5, 18. Dice la palabra: sean agradecidos en todo. Oiga, hermano, sean agradecidos, ¿qué? A ver si me ayudan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús aquí? Miren, los que pertenecemos a Cristo Jesús no tenemos espacio para ser desagradecidos. Al contrario, para ser ¿qué? Agradecidos. Y me gusta mucho un pasaje donde Jesús habla a 10 leprosos y le dicen: vayan, presenten al sacerdote y él les dará las indicaciones. Entonces dice que ellos van a presentarse al sacerdote, mientras ellos iban, son limpios, son sanos. Y dice que solo uno vino a dar gracias. Ahora, lo que más me sorprende aquí es que Jesús lo nota y Jesús dice: bueno, y no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Como diciendo: ¿y qué pasó con la gratitud de estos? Porque eran 10 leprosos, pero solo uno vino agradecido. Y recalca algo importante, dice: y este que es extranjero. O sea, este samaritano que, pues, bueno, eso está de más, usted lo conoce, usted sabe Biblia. Había una riña entre judíos y samaritanos, y Jesús resalta la gratitud del samaritano. Mire, déjeme decirle algo: el no manifestar gratitud nos hace tan desagradecidos como esos 9 leprosos. Hay gente que le cuesta manifestar la gratitud. Hay gente que usted, claro, que usted no da para que le den gracias. ¿Está conmigo? Usted no da para que le den gracias o para que le devuelvan, eso usted no lo hace. Usted da porque eso lo representa a usted. Dice: ¿usted por qué me da? Bueno, no le doy porque es lo que soy. Porque es mi esencia, porque yo doy. No para que usted me diga: ay, tan bueno o tan buena, o para que usted se sienta comprometido a que me tiene que devolver. No. Usted y yo damos porque cuando damos, eso que damos nos representa. Y muchas veces damos por gratitud. Estamos agradecidos y damos cuando estamos agradecidos. Y estas personas fueron ingratas, esos 9 leprosos que ya no eran leprosos. Fueron sanados, pero no vinieron con la gratitud. Y Jesús dice: bueno, ¿y dónde están los otros 9? ¿Por qué solo este ha venido a agradecer el milagro? Entonces aquí nos damos cuenta que es una constante el ser humano, y en mayor proporción el ser desagradecidos que agradecidos. Pero le digo una cosa así, que para poder cerrar un año en bendición, necesitamos practicar la gratitud. Dice la palabra: den gracias en todo. ¿Qué dice? Den gracias porque terminaron con... ¿Sí? Dice así, ¿no? Den gracias porque este año no tuvieron deudas, ¿sí? Den gracias porque este año no se enfermaron. No, dice en todo. Que me fue mal, gracias, Señor. Que enfermo, gracias, Señor. Que no sé cómo voy a... gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el que es agradecido está listo para recibir más. Y le voy a explicar por qué. El que es agradecido está listo para recibir más. ¿Qué pasó con este leproso que vino a Jesús diciéndole gracias por el milagro? Él lo pone como ejemplo, resalta su gratitud, pero también le dice a la gente: este hombre vino a agradecer. Ahora, este hombre no solo fue sano, sino que Jesús le dice: vete porque ahora tu fe te ha salvado. Escúcheme, no solo recibió la sanidad para su cuerpo, sino que también recibió la salvación para su alma, porque el que es agradecido está listo para recibir más. Él solo esperaba ¿qué? Un milagro físico, pero como vino agradecido, estuvo listo para recibir más. Escúchame algo y recibe la palabra. Si en el 2025 cierras el año agradecido, estás listo para recibir más de Dios en el 2026. Apláudale al Señor, gracias. Segundo principio bíblico para cerrar el año. Número 1, gratitud. Número 2, reflexione. Reflexión. Proverbios capítulo 4, 26. ¿Qué le dije? Reflexión. Proverbios 4, 26. Dice la palabra:
Examina, Proverbios 4:26. Examina la senda de tus pies y tus caminos sean rectos. 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie. ¿Qué es lo que tengo que examinar en el 2025? ¿En dónde anduve? ¿Con quién me junté? ¿Quién me influenció? ¿Qué tanto me alejé? ¿Sabe? Porque hay un refrán que dice que con lobos anda, aullar aprende. Y a veces sin darnos cuenta, el 2025 nos aliamos, nos juntamos, nos acercamos y personas que nos hicieron daño, nos dañaron. O quizás, mire, ni siquiera las personas, uno mismo se aleja, se extravía, se pierde. Por eso en el verso 26 dice, examina tus sendas, examina la senda de tus... ¿Dónde anduvo usted? Tal vez usted reflexionando esto y examinando las sendas diga, uy, por allá como en abril me pegué unas perdidas, pero eso no con el pastor Jair, con el pastor López, que es diferente. Me pegué una perdida con el pastor López. Examina. Mi hermana Flor María, ¿usted sabe quién es el pastor López? No, gloria a Dios que no conoce. No conozca a ese pastor porque eso es mala influencia. Pero ese pastor López sale mucho en diciembre sobre todo. Y ese no viene a esta iglesia. El de esta iglesia, vea. Pero ustedes sí conocen al pastor López, ¿verdad? No, salmista Pastor López, que dice, todas las mañanas veo una ancianita muy desesperada. ¿No escuchas alabanza? Ay, y de pronto usted dirá, examina las sendas de mis pies. Y sí, me acuerdo que fui por allá con el hermano Johnny Walker. Salí por allá, ¿sí? Que este año como en mayo no me coroné de favores y misericordia, sino la pura corona fue la que tuve. Examine la senda de sus pies. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a pasar el año 2026? ¿Con esas manchas en sus ropas? ¿O le va a decir, Señor, sí, me perdí con el hermano Johnny Walker, me coroné pero no de favores y misericordia, me extravié con el pastor pero no con el pastor Jair? Pero antes de cerrar el año 2026, yo quiero decirte, perdóname, Señor, limpia mis vestiduras, porque el año 2026 no quiero pasar dándote desdichas ni tristezas. Quiero pasar al año 2026, que se escuche la voz del cielo, así como cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Que cerremos el año 2026, que Dios piense esto de nosotros, que diga, Armando, ay, Armando no se corona de favor y misericordia, no se pierde con el pastor, sino que diga, Armando, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Perdone que lo ponga ahí, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y eso se dirá de usted y de mí para el año 2026. Por eso escuche el verso 26. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos. Y tal vez no fue tan recto, hermano, el camino. Tal vez no fue tan recto en el 2025. Pero levante su mano y diga, en el 2026 mis caminos serán rectos y caminaré firme, puesto los ojos en Jesús, único autor y consumador de la fe. Amén. Número 1, ¿qué? Número 2, reflexión. Número 3, perdón. ¿Número qué? 3, perdón. Y este es interesante. Romanos 12:18, perdón. ¿Qué dice la palabra? Romanos 12:18. Miren lo que dice la palabra. Tenemos que cerrar el 2025 perdonando, ¿cierto? Y aquí más de algunos se alegran, ¿no? Sí, que me pida perdón, que vengo y me humille, lo quiero ver arrastrando. Romanos 12:18.
Mira esto interesante que dice Pablo. Y me gusta cómo Pablo dice, si es posible, vea, note, si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, dice la palabra. Otra vez, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire que me gusta cómo habla Pablo y dice, si es posible. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no va a ser posible estar en paz con todos. Se acabaron las amenes. Muchas veces, hermano, usted quiere, pero si es posible, dice, muchas veces no es posible estar a paz con todos, pero escúcheme algo, que eso no dependa de usted. Ah, que yo quiero hacer la paz y que yo no tengo rencor y yo quiero perdonar, pero si usted no quiere, allá usted. Que la reconciliación y el perdón venga de usted. Y si la otra persona no quiere, ahora escuche algo, mire lo que dice el texto. Hay cosas que no dependen de nosotros. ¿Me escuchó? Porque usted dice, bueno, ya, dejémoslo así, tal. Hay cosas que no dependen de ustedes. Ahora, hay personas con las que es difícil estar cerca. Y escuche esto porque aquí está interesante el tema de perdón. Hay personas con las que es difícil estar cerca, pero sí podemos estar en paz. Una cosa es que usted no esté cerca de la persona y otra cosa es que usted no esté en paz con esa persona. ¿Me escuchó? Sí, porque hay personas en las que, bueno, estamos en paz, ¿sí? No tengo rencor, yo la perdoné, usted me perdonó, porque a veces no solo es pensar de lo que ella, la persona me hizo, lo que él me hizo, sino también pensar de yo qué hice, yo qué le hice que lo molestó. Entonces, bueno, lo perdono, me perdona, y si eso implica que no tenga que estar cerca, pues está bien, porque hay personas con las que las cosas son difíciles para poder estar cerca. Pero el que no podamos estar cerca no quiere decir que no estemos en paz. Porque escúcheme algo y recíbalo, hermano. Estar en paz no es tener que aguantarse todo. Que hay gente que dice, no, pues usted no está en paz porque usted no... No, estar en paz no es tener que aguantarse todo. Poner límites también hace parte del perdón. No, usted no escuchó eso. Poner límites también hace parte del perdón. Mire Jesús. Jesús se retiró de lugares, Jesús guardó silencio ante ataques, Jesús puso distancia cuando fue necesario, ¿sí? Eso también hace parte de su paz, porque si está bien que hay que procurar la paz con todos y eso debe nosotros tener una responsabilidad de procurar la paz con todos, pero también usted debe tener paz con usted mismo. Porque usted en paz con todos, pero usted sin paz. Entonces usted también necesita estar en paz. Mire, en Mateo capítulo 18, versículo 21, Pedro le pregunta a Jesús, eso usted lo conoce, le dijo, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo, hasta 7. Y Jesús le dijo, no solo te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya los matemáticos, ¿no? 490. 490 tengo que perdonar, sí. Está bien. Ahora, ¿hay que perdonar? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice? Sí, hasta 70 veces 7. Entonces, sí, pero escúcheme, perdone, agárrelo, perdone, pero no sea ingenuo. Acabaron las mentes. Perdone, pero no sea ingenuo. Conceda el perdón, pero bloquee la confianza. Esto tiene que digerirlo bien, ¿no? Ah, que no perdono. No, sí, perdone. Pero entonces usted ya sabe con quién sí y con quién no. Perdone, pero bloquee la confianza. Sane las heridas, pero aprenda la lección. Sí, porque es que a veces llevamos tanto garrote y no aprendemos la lección. Sane las heridas, pero aprenda la lección. Ofrezca las disculpas, pero limite el acceso. Mire, tranquilo, no pasa nada, pero limitamos el acceso. ¿Estamos en paz? Sí. ¿Está en paz usted? Estoy en paz yo. Porque estar en paz no quiere decir estar cerca. Amén. Bueno, ahí se lo dejo para que lo dijera.
Ahora, número 1, ¿qué? Número 2, número 3, número 4, esperanza del futuro. ¿Cómo cerramos el año 2025? Con esperanza. Gente, ¿usted cómo le fue? Hermano, ¿y cómo va? Si le digo lloramos los dos, ¿no? Si hay gente así. Hermano, hermano, eso no. No, y entonces se vuelven melómanos también. No me toques ese vals porque me mata. Nada, hermano, que usted vea el 2026 con esperanza. Gracias. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Mire qué hermoso. Dice, no se preocupen por nada. Algunos que ya están diciendo, y yo no sé, Dios mío, yo no sé la gasolina para el otro año. Deje que el otro año llegue, hermano. Y yo no, el SOAT de la moto, y no sé, deje que el otro año llegue. Léalo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea que en vez de preocuparse, y más que ocúpese, en vez de preocuparse, ore. ¿Me escuchó? En vez de preocuparse, ore al Señor. ¿Qué sigue diciendo? Sigue diciendo el verso. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aleluya. O sea que hay gente que, hermano, que ya está pensando en que el otro año, No, hermano, no se preocupe, no se afane de más. Mejor ore. ¿Qué? Ore. Mire, y hay una historia acerca de un anciano que sabía que su esperanza no estaba en las circunstancias. Porque hay gente que dice, no, eso ya empieza a tirar política y todo. No, el otro año Petro, el otro año, no, el otro año el otro presidente, no, peor, la guerrilla, no, el otro año el dólar. No. No se desespere con eso, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Ahora, le quiero contar una historia y con esto termino, en serio. Ay, pero hermano, es que ustedes me emocionan, ¿ve? Mire, una historia de un anciano humilde que entendía que su esperanza no estaba en las circunstancias. Su esperanza estaba en el Señor, no importa lo que pasara. Y este hombre anciano tenía un hijo y un caballo, eran todo lo que tenía. El hijo su compañía y el caballo su sustento. Cierto día ese caballo se perdió. Fueron al corral, no lo encontraron. Llegaron los vecinos cerca de la comarca a condolerse del anciano. Ay, el único caballo que tenía, ay, qué pesar, y ay, qué mala tragedia, Dios mío, pero qué mal. Y entonces el anciano sabio dijo, bueno o malo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Bueno o malo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Y él se aferró a su esperanza en Dios. Cuando después, días después, se escucha por ahí relinchar un caballo. No le hago porque no sé, ¿sí? Pero por allá relinchó un caballo. ¿Sí? El aeropuerto ahí, el relincho, las obleas del relincho, ese sí sabe cómo es. Y entonces relinchó un caballo y resulta que el caballo había venido con una manada de otros caballos salvajes. Y entonces los vecinos llegaron y uy, no, pero mire qué bueno, vean que un caballo le trajo otros caballos. Y el viejito sabio dijo, bueno o malo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Y entonces el hijo, recuerden que tenía un hijo, queriendo adiestrar uno de estos caballos salvajes, se ha caído y se partió una pierna. Entonces, ¿quién cree que vinieron? ¿Quién? Esos no faltan. Y entonces llegaron y, ¡ay, pero qué tragedia! El único hijo viene y se le parte la pierna, ¡qué tragedia!
Y recuerde que el anciano era ¿qué? Sabio. Dijo, bueno o malo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Entonces un día, sin esperar, llegó un comandante del ejército. Dijo, venimos aquí a reclutar todos los jóvenes, salgan los jóvenes, todos se van, vamos. Y al hijo del anciano no se lo llevaron porque tenía la pierna partida. Ahora, ese no quedó así, ese al rato se mejoró y los otros jóvenes se fueron ¿para dónde? Para la guerra. Entonces, escuchen, moraleja, lo que parecía una desgracia había sido realmente una protección de Dios para el hijo. ¿Sabe que muchas veces nosotros pensamos lo que es de gracia para mí? Ay, lo único que tenía se me fue. Ay, ahora me partí la pierna. ¿Sabe como dijo el anciano sabio? Dijo, aleluya, hermana. Si una puerta se cierra, Dios abre 10. Así como dijo el anciano sabio, bueno o malo, no lo sé. Lo que sí sé es que mi vida depende totalmente de Dios. Ahora, escúcheme, antes de que exalte el Señor con sus palmas, tenga cuidado con lo que dice, porque su boca es un indicador de cómo está su interior. Escuche esto, la fe no explica el por qué, porque tal vez el Señor, ¿y por qué se me fue el caballo? ¿Y por qué el chino se me partió la pata? No, la fe no explica el por qué, pero confíe en el para qué de Dios. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Déjeme decirle que en el 2026 no vas a tener carga ni preocupación. 2026 orarás al Señor. El Señor será tu proveedor, el Señor será tu padre, el Señor será tu madre, el Señor será tu amigo, el Señor será tu ayudador, será tu jefe, será tu sanador, el Señor será todo lo que usted y yo necesitemos. ¿Cómo cerrar y cómo iniciar un nuevo año? ¿No? Amén. Recordemos, todo lo que Dios comenzó en nosotros, lo va a perfeccionar. Todo, todo. Ahora, si este año fue bueno, hay más oportunidades. Pero si este año no fue muy bueno, Dios puede hacer el próximo año algo mejor. ¿Cómo vamos a cerrar este año? Con gratitud, con reflexión, con perdón, pero con esperanza de que el 2026 será nuestro mejor año. ¿Alguien que lo crea? Sí. Y quiero cerrar como dice el Salmo 65. El Salmo 65:11 que lo citábamos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Salmo 65:11. Yo creo que usted debe hacerlo de pie, por favor. Lea este salmo de pie y apropiese de él. Apropiese de este salmo. Y quiero que lo leamos hasta el verso 13 para que Multimedia me ayude. Y quiero que lo pongamos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Pongamos este texto en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Multimedia, gracias. Mire esto, dice el Salmos 65:11. Coronas el año con una copiosa. ¿Qué es copiosa? Mire, léalo conmigo a la voz de 3 y léalo en fe. ¿Listo? 1, 2, 3. Coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan abundancia. Verso 12. Verso 12. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Verso 13. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan. ¿Sabe cómo vamos a cerrar el 2025? Cantando y gritando de alegría, porque Dios fue bueno y siempre lo será. Cierre sus ojos, por favor. Quiero que levante sus manos y que piense por un momento cómo esperamos cerrar el año 2025. Pero sea lo que hayas pensado, déjame decirte que todo lo que Dios empezó lo perfeccionará. Si este año ha sido bueno, prepárate, porque el otro año será mejor. El otro año vendrá el ascenso, el otro año vendrá el incremento del sueldo. No porque lo merezcas, es porque Dios te ha visto con gracia. Por eso en esta hora levanta tus manos.